Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la carta TCE. Hablemos de arte. Decía Picasso, la escultura es el arte de la inteligencia. Hola, soy Francis Arroyo y esto es Hablemos de arte. Hoy nos visita Noé Serrano. ¿Quién es Noé Serrano? Pues Noé Serrano es un adulto que intenta cumplir el sueño que tenía el niño que fue, que no era otro que el de hacer monstruos, ¿no? Entonces yo me considero, entre otras cosas, hacedor de monstruos, ¿no? Y sobre otras cosas, hacedor de monstruos y observador de lo que es el ser humano, la naturaleza humana. Todo artista normalmente dice, no, es que todavía sigo siendo niño, y ya que has dicho eso, ¿sigues siendo niño o, como has dicho, ya solo eres adulto? No, no siento que todavía he conseguido retener de las cosas más importantes que es el ser niño, ¿no? Que es la ilusión y el hacer las cosas sin tener mucho en cuenta al resto del mundo, ¿no? Y moverse por las pasiones, ¿no? Que es una cosa que los niños hacen maravillosamente. Y que los artistas, la pasión, lógicamente, es el fundamento, ¿no? ¿De dónde vienen esos monstruos? Esos monstruos vienen de... claro, los monstruos, hay mucha diversidad de monstruos dentro del género monstruo, ¿no? En mi obra hay distintos también, y hay unos monstruos que vienen de la observación de la zona más miserable y oscura del ser humano, y hay otros monstruos que vienen de la contraria, del marginal, de los miedos internos e individuales que tenemos cada uno, de las frustraciones, de los sueños. Los monstruos tienen diversos caminos, ¿no? ¿Y cuándo empezaste? Hay artistas que han empezado tarde, otros muy, muy tempranos. ¿Cuándo empezaste tú a crear ese mundo? Los monstruos han estado siempre presentes en mi vida y en mi trabajo, ¿no? Incluso mucho antes de ser profesional. Me han marcado desde mi infancia. Pero cuando empecé la carrera de Bellas Artes, yo ahí ya empecé a crear monstruos para aprender las técnicas del modelado y de las esculturas, ¿no? Fueron utilizados como excusa, ¿no? Pero era mi excusa porque era lo que me llenaba. Prefería hacer monstruos que hacer, no sé, Cristos o personajes mitológicos, ¿no? Bueno, ¿y esos monstruos los reflejabas, los veían tus profesores, los mostrabas? Sí, claro, muchos eran trabajos de clase, sobre todo en temas de escultura. Y no decía Porque yo nadie, cuando este empecé niño está, o este chaval, mejor dicho, está un poco mal al pintar solo monstruos. Bueno, sí, ten en cuenta de que te estoy hablando del 94, y claro, en esa época había dos cosas que en el arte estaban muy mal vistas. Una, el realismo, y otra, por supuesto, no se te ocurra ser realista en esa época y no se te ocurra, por supuesto, llevar monstruos al mundo de la galería. Eso ya era descabellado absolutamente. Pero como te he dicho, he tenido siempre un pensamiento de niño que he hecho lo que sentía que tenía que hacer, escuchaba a la gente, pero tampoco me frenaba. Estás en el precipicio ni en el abismo, ¿no? ¿Esos monstruos tienen relación con cómics? ¿Te gustan los cómics? ¿Te han gustado? Sí, me han gustado desde siempre los cómics, y obviamente tiene mucha influencia del cómic, pero sobre todo del cine. El cine ha sido una grandísima influencia
para mí en cuestión de monstruos y de reflexionar, ¿no? También como sobre esas miserias humanas. Mi primer monstruo en cine fue E.T., ¿no? Yo creo que E.T. fue el que me pegó, el que el que me hizo descubrir que eso era mi pasión, ¿no? El que me hizo sentir cosas que no había sentido nunca y que han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Ya que has tratado ese tema, el tema del cine, cuéntanos, porque digamos que el espectador lo que quiere es saber el alma interna del autor, no está el diseño curricular de cada uno, sí, sino saber. Y últimamente tú has hecho mucho de cine, y cuéntanos un poquito. Pues sí, bueno, el cine, ya te digo, el cine es lo que me hizo emocionarme con los monstruos, fue lo que más me emocionó y lo que más me emociona al día de hoy. Pero yo llegué a Bellas Artes, o sea, vas creciendo, vas aprendiendo, pero yo nunca tenía en mi mente trabajar en cine, porque ni siquiera pensaba que eso podría llegar ahí, porque ahora mucho más fácil, pero en aquella época era impensable, ¿no? Era todo Estados Unidos y era muy difícil estar en Estados Unidos y aprender las técnicas de cine. Pero siempre fue mi gran pasión el cine. Pero yo conocí el cine justo cuando decidí crear mi propia arca y llenarla de mis monstruos. Y en ese momento en el que comenzaba eso y conocí el cine, tuve la oportunidad de entrar en el cine, pero lo rechacé porque no podía dejar a mis monstruos huérfanos, digamos, ¿no? Y entonces tenía la necesidad de seguir creándolos. Y con el paso del tiempo, estamos hablando de alrededor de unos 14 años, creando esos monstruos, en un momento complejo vi que era la oportunidad, ¿no?, de hacer lo que ya había dado por perdido, ¿no?, que era entrar y probar el mundo del cine, que había sido, como te digo, mi gran pasión de siempre. Y nada, pues llamé a la puerta de DDT, la empresa de efectos especiales de maquillaje de Barcelona, ganadora de un Oscar por El laberinto del fauno, y inmediatamente me llamaron y me dijeron que me fuera para allá, que llegaba en el momento idóneo. Y la gran sorpresa es que el llegar a tu primer proyecto cinematográfico, que te digan que es una película de Bayona, que una de las protagonistas es la teniente Ripley y que tú vas a ser la cabeza del monstruo. O sea, eso fue el comienzo en el mundo del cine de otros tantos proyectos. ¿Nombre de la película? Un monstruo viene a verme. Para quien no lo sepa. De Bayona, sí. Y a raíz de ahí, los últimos proyectos de cine. Y a raíz de ahí fui compaginando durante bastantes años también, hacía colaboraciones. Esto yo lo considero una colaboración. Y hacía una colaboración al año o así, la compaginaba con mi obra. Hasta que hace alrededor de unos 6 años ya me quise parar un poco mi obra y dedicarme más de lleno en el cine. Y ahí, pues no sé, pues hay títulos como The Batman, de Robert Pattinson, como Miércoles, de la familia Adam, de Tim Burton, algún trabajo para Guillermo del Toro, El exorcista del Papa, de Russell Crowe, en fin. Etcétera. Para ser artista hay que estar loco. Sí. A lo mejor no hay que estar loco, pero hay que parecerlo. O sea, me refiero. No es cuestión de postureo, pero sí tenés unos rasgos que la gente te tome como un loco. Y te lo digo porque... O sea, no es un loco perdido. Sí. Es un loco que está muy encontrado. Sí. Sabe dónde va, ¿no? Sí, así es necesario. Yo te lo digo porque yo creo que la primera exposición que visité tuya
vi una cosa que me impresionó como artista que soy, dije, este está loco. Entonces, que fueron las variaciones de tonalidad que tú haces para realizar cualquier obra. Sí. Y eso, ¿de dónde viene esa obsesión por encontrar la perfección? Esa obsesión viene del trabajo y la necesidad de llegar a un objetivo. No nace de otra forma. Yo mi primera obra, tú ves mis obras y el tratamiento de la primera obra, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, ves perfectamente la evolución, no solo en el modelado, sino en esa obsesión por perseguir lo que es la piel. Y eso lleva un estudio y una creación de técnicas y materiales para conseguir ese objetivo. Y en todo ese recorrido, pues empiezas poco a poco hasta que de repente llega un amigo, como en mi caso, y es cirujano y te dice, te voy a decir una cosa, no tienes un problema, tú tienes un TOC, tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Si no te lo he dicho, pero lo pensamos, sí. Y yo no me había dado cuenta en ese momento, y efectivamente, ¿y de dónde sale ese TOC? Ese TOC sale de ahí, precisamente, de esa asociación, este trabajo, y poco a poco es como te estás metiendo en una trampa hasta que ya estás dentro, y ya es muy difícil salir. Claro. Es muy difícil salir de ese TOC y de esa obsesión, es complicadísimo. Llevo muchos años, ¿no? Queriendo llevar a cabo el aprender a desaprender cómo se deshacen las cosas, ¿no? Como decían en La bola de cristal, ¿no? Pero es muy complicado. La frase se dice muy fácil, pero es muy complicado de llevar a cabo cuando ya eres TOC. De todas formas, pienso que ese TOC te hace ser un virtuoso del arte. ¿Qué opinas tú? No lo sé. Tampoco creo que... O sea, yo creo que ese TOC puede ser, no sé, eso ya lo de virtuoso, ¿no? Pues el concepto que lo digan los demás, ¿no? Sí. El concepto de cada uno. Lo que sí te lleva es... te lleva a ser peculiar, único, diferente, porque los TOC, como son tan personales, cada uno tenemos un TOC muy diferente, y el camino del TOC que uno coge te hace único, ¿no? Eso sí, te hace único, y además el TOC te ata de pies y manos. Te mete en una jaula, te ata de pies y manos, y a veces hay que soltarse, ¿no? Y en eso estoy, en eso creo que cuando uno toma conciencia de ese TOC que tiene uno ya que empezar a quitarse ataduras, ¿no? El otro día estuvo con nosotros un artista llamado José María Serrano. Uh-huh. ¿Es un hándicap tener un hermano escultor? No, para nada. O sea, mi hermano ha sido mi primer referente en el mundo del arte. O sea, yo hacía algún dibujito de pequeño, recuerdo más hacer muñecos de plastilina, pero todos a raíz de ver a mi hermano trabajar. Mi hermano nació con un lápiz en las manos. Yo tardé en coger el lápiz porque para mí era suficiente ver los dibujos que él hacía y cómo los hacía. Disfrutaba con ellos y para mí eso ha sido maravilloso. Y luego algo muy importante también, que es que no todos los artistas, las personas creativas, tienen la oportunidad de poderse relacionar ya con amistades, tal, y de forma más o menos asidua con personas que lo entiendan, que nos entiendan. Es muy difícil. La gente normal no nos entiende cuando hablamos de ciertas cosas y de emociones que hemos vivido dentro del arte, ¿no? Y yo con mi hermano, conmigo, pues hemos tenido la suerte de que siempre hemos tenido durante toda nuestra vida a alguien al lado que nos entendía perfectamente. El artista, conectamos, el artista suele ser una persona bastante encerrada en sí misma, bastante de estar solo, etcétera. Pero ¿qué sientes, ¿no? Que lo acabas de decir, ¿no? Al reunirte con otros artistas, ¿no? ¿Es positivo?
Sí, vamos, lo de reunirte con otros artistas, todo hay que dosificarlo también. Tampoco es muy bueno, porque empieza uno como a contaminarse de muchas cosas, ¿no? O sea, tú es un tratamiento positivo hasta que empiezas a contaminarte, ¿no? Todo dosificado en su tiempo. Pero claro, es maravilloso, yo tengo la suerte de tener muchísimos grandes amigos en el mundo del arte. Si estuviera todos los días conviviendo con ellos, a lo mejor ya no eran mis amigos, nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Pero a mí encontrarme con personas que se dedican al mundo del arte, tanto con esos amigos, grandes amigos que llevo tanto tiempo conociendo, como con gente que empieza y tiene ilusión, para mí es una chispa, un punto de luz, un cargar las pilas, ¿no? Es cargar esa ilusión que quieras que no, en la soledad del taller se va diluyendo. Tiene ese punto de entendernos, ¿no? Antes has dicho que no nos entendían, ¿no? Entonces, claro, cuando nos reunimos con amigos, compañeros artistas, pues es el momento de desahogarse, ¿no? Claro. De que nos aguanten nuestros, entre comillas, rollos, ¿no? Claro, incluso, o sea, son cosas también muy sencillas. A lo mejor alguien te pregunta que no pertenezca que no entienda el tema artístico, no se dedica al tema artístico y te pregunta ¿cómo te encuentras? Y tú, bueno, bien, tal. Pero cuando te lo pregunta un artista tal, tú ya hablas de cómo te encuentras tú como artista anímicamente y dentro de tu taller y con las ilusiones, pero también con las cosas que se van quedando en el camino y que las únicas personas que te hacen recuperar esa chispa y esas energías es la persona que te entiende y no puede ser otra que otro creativo, ¿no? La admiración es algo harto complicado en nuestro gremio. ¿A quién admiras tú? ¿Admiras a alguien? Yo sí, yo admiro a muchísima gente. O sea, yo ya te digo, al primero que admiro es a mi hermano, porque, claro, a las personas, la admiración viene por muchas cosas, y no tanto por la obra de cada uno, como ya obviamente si conoces más en profundidad de la persona, sobre todo lo que le rodea, lo que ha influido sin conocer a la persona, cómo ha influido en tu vida, ¿no? Ciertas cosas. Para mí el primero es mi hermano, sin duda. Y luego tengo mucha gente. Andrés García Ibáñez de Almería es un ser único en el mundo. Yo lo tengo metido dentro de mi arca con mis monstruos y no lo pienso soltar porque me parece algo irrepetible mucho tiempo. También tengo la suerte de ser muy amigo de Antonio López. Es una persona increíble y la admiración es de todo lo que he vivido con él, aparte de que yo a Antonio yo su obra la conocí siendo un niño en unas noticias de una exposición suya en los noticiarios, ¿no? Y yo cuando vi las obras de él, no sé, hay algún tipo de conexión, no te sabría decir, pero siendo un niño ya me dejó marcado Antonio. Y no sé, admiro a muchísima gente dentro del mundo del cine, del arte, de la literatura, pero esas son las personas quizás que hay más cercanas. Que más referentes. ¿A dónde te encaminas? ¿Dónde se encamina tu obra? Mi obra no le queda más remedio que encaminarse al diluvio. Cuando llegue el gran diluvio, a ver cuánta obra hay en el arca, y una vez que llegue mi diluvio, pues eso, espero que haya alguien que las cuide. No necesito ni que las valore, pero que sí las cuide, ¿no? Cuando yo no esté. ¿A dónde voy yo como artista? Pues estoy en la pelea de seguir haciendo feliz a ese niño que fui y no defraudarlo. Y no es fácil porque a veces se te escapa, ¿no? ¿Eres de destruir obras? No, me cuesta mucho. ¿Es algo que no te ha salido bien? ¿Con lo obsesivo que eres para otras cosas? No, nunca he destruido obra. A ver,
salvo cosas absolutamente anecdóticas. Es más, me tendría que poner a pensar, pero creo que no, nunca. Es más, las primeras esculturas que yo hacía como trabajos de clase, yo empezaba a desarrollarlos como si fuesen, empezaba y los terminaba como si fuesen una obra definitiva, sin yo ser un artista. O sea, estaba aprendiendo, digamos, ¿no? Y siempre las acababa. Y las piezas que no he acabado están todas guardadas en mi taller. Las pruebas que tú dices de pigmentación, de estudio de la piel, de translucidez y tal, están las pruebas que han salido bien, que ya tienen la fórmula, y luego hay muchísimas pruebas que han salido mal y todas esas están guardadas en cajas. Soy muy apegado a los objetos y más a los que pertenecen a mi mundo, ¿no? ¿Con qué sueñas, Nuez Serrano? ¿Una ilusión, un proyecto inalcanzable? Pues creo que todos soñamos con hacer la obra que una vez terminada puedas decir puedo morir tranquilo, ¿no? Y esa nunca llega, creo que nunca llega, ¿no? Pero ese es el motor, ¿no? El que llegue esa obra, ¿no? Curiosamente esas mismas palabras se las decía yo a un autor hace 2 días, ¿no? Decía, estamos todos obsesionados con esa obra que no alcanzamos, incluso al terminar las obras nos alejamos normalmente para verlas de lejos. Esa es una obsesión mía, ¿no? Alejarme a ver cómo ha quedado. Al principio no te gusta nunca, con el tiempo acabas valorándola, pero nunca llegas a tener esa obra especial, ¿no? ¿Y ves esa obra en especial, en otros autores? A ver, sí, claro, sí. En otros autores, claro, es que en otros autores es muy fácil verlo. Es que lo difícil, el motor de esa gran obra que te deje morir a gusto, quizás esté ya hecha, ¿no? Muchos de nosotros ya la tengamos hecha, pero no la vemos. Es muy difícil o imposible verla. Otros desde fuera sí lo ven, ¿no? Y yo, claro, veo la obra de otros artistas que digo, amigo, aquí ya te puedes morir a gusto. Podrás hacer otra igual, incluso mejor, pero con esta ya te puedes morir a gusto. Y por último, pues una pregunta un poco filosófica. ¿Dónde va el arte? Con los tiempos que vivimos, ¿cómo ves el arte en unos años? El arte es como el agua, y el agua va por donde tiene que ir, no por donde queramos que vaya, por mucho que nos empeñemos. Y eso va a ser así siempre. Podemos abrir un cauce nuevo, durante un tiempo irás por ese cauce, pero llegará un momento en el que en un torrente de lluvia vuelva ese cauce al cauce antiguo y vuelva a crecer, ¿no? Vuelva a haber renacimientos, ¿no? Constantemente. Ahora mismo, pues yo creo que estamos en un momento extraño, muy extraño, un momento de mucha incertidumbre en el que nos da miedo porque no entendemos ni sabemos, nadie sabe a dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero creo que es un momento también interesante en el que puede llegar un renacimiento, pero tardará. Necesita que este mundo que se abre de inteligencia artificial se llene primero de mucha mediocridad. Y cuando esté a tope de mediocridad, pues ya empezará a explotar ese nuevo renacimiento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos visitado y habernos contado. Un placer. Y os emplazamos al próximo programa de Hablemos de Arte. Muchas gracias.